Un cordial saludo a todos y a todas. Les saluda Richard Almaguer López, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, quien tendrá el gusto de compartir con ustedes por un espacio de 30 minutos una ponencia dedicada al estudio del potencial deportivo latente de la infancia y adolescencia de la República Dominicana. Nosotros hoy iniciaremos expresándole algunas de las experiencias que hemos tenido con relación a este tipo de trabajo. Estas experiencias han sido realizadas en la República de Cuba, donde trabajamos en la iniciación deportiva del balonmano, logrando tener todos los equipos en la primera división del balonmano élite, aportando atletas a la selección de Cuba y de España, entre ellas a Rolando Urio Fonseca, uno de los mejores pibos de balonmano o de la historia del balonmano. También nosotros hemos hecho este tipo de investigación, es decir, identificando potencialidades deportivas latentes. Ustedes pueden observar en el periódico Granma del año 2009, 11 de diciembre, una investigación que realizamos en la provincia de Granma con buenos dividendos, donde hoy la gran mayoría de los atletas de la provincia de Granma vienen emanados de este proyecto, que es un proyecto ya consolidado en la provincia. También tenemos el agradecimiento de la Federación de Balonmano de Cuba. Recientemente trabajamos en ese programa de preparación del deportista, donde aportamos algunos elementos para la búsqueda del talento y para la preparación del balonmano, basado fundamentalmente en aspectos praxeológicos, ¿sí? en la praxeología motriz. También decirles que tuvimos una experiencia en Venezuela donde compartimos en Venezuela desde el año 2005 hasta el año 2017 lo que es el trabajo como un metodólogo dirigiendo las unidades educativas de talentos deportivos del país, 28 unidades educativas estadales, y además creé un proyecto que fue aprobado, un proyecto nacional para la creación de un centro nacional de talentos deportivos con 8 disciplinas deportivas, prácticamente todas de deportes de combate y en este caso deportes de tiempo y marca. También en Islas Seychelles hicimos un trabajo extraordinario donde ganamos los Juegos Escolares en atletismo y en este trabajo realizado en Seychelles descubrimos una chica que con 12 años estuvo saltando lo mismo que Javier Sotomayor cuando tenía 13 años y fue con su primer evento nacional donde saltó 1.65. Esta chica con una perspectiva en la proyección de talla de 97 y en el momento en que fue medida tenía una talla de 1.75 y fue récord nacional en Islas Seychelles. Es decir que ya nosotros hemos venido trabajando este proyecto, el cual ahora en el momento actual estamos en República Dominicana, donde ya hicimos una fase de diagnóstico, un proyecto que está en fase de diagnóstico. Este proyecto, como ustedes ven ahí, hay un artículo publicado, lo tienen para que ustedes puedan acceder a ese artículo, la referencia bibliográfica, y tenemos 5 conclusiones muy importantes. La primera es que aquí en República Dominicana no se define o no se precisa de un modelo para identificar potencialidades deportivas latentes. Como segunda conclusión, se requieren convenios científicos entre los Ministerios del Deporte, Educación y Salud, que es muy importante para poder acometer un proyecto de identificación de potencialidades deportivas latentes, para poder tener una base correcta en lo que es la formación del talento deportivo a largo plazo y así crear una reserva deportiva. Hay poca influencia en lo que es la familia y la escuela en el proceso de iniciación deportiva, ya que, por ejemplo, debemos decir que las escuelas
no tienen club deportivo porque las escuelas no tienen monitores de educación física, perdón, monitores de disciplinas deportivas. Es decir, que es el propio profesor de educación física quien asume esta tarea. Y entonces hay un desarrollo del deporte fundamentalmente por las federaciones. Y no hay todavía un buen sistema creado en cuanto a eso se refiere, es decir, el proceso de iniciación a la clubetización deportiva. Por lo tanto, también el sector privado no patrocina el deporte en edad escolar y es muy mínimo ese patrocinio, ya que solamente se dan algunas disciplinas como por ejemplo el béisbol y el baloncesto. Y en este caso, pues, esto perjudica al resto de las disciplinas deportivas. Y hay un elemento muy importante, y es que los juegos escolares solo se efectúan en las edades de 15 a 17 años, es decir, U17. Y esto realmente es preocupante, porque ya aquí en estas edades ya están ya los atletas que por sus perspectivas inmediatas pueden ingresar a selecciones nacionales juveniles y en la base anterior, por las diferentes categorías que deberían ir subiendo, no hay un proceso sistemático. Es decir, que todos estos elementos son aspectos que hemos tenido en cuenta durante el desarrollo de este trabajo, que vamos a ver a continuación cómo planteamos de proyección un proyecto que está aprobado y que empezamos ¿cómo se llama?, a negociarlo con el INEFI, es decir, el Instituto Nacional de Educación Física, desde el INEFI que atiende el deporte en edad escolar y la educación física. Ahora, nosotros para poder comprender lo que vamos a hacer, estamos hablando de diferentes concepciones, es decir, lo primero es que vamos a identificar una potencialidad deportiva latente. Para identificar una potencialidad deportiva latente, hay que tener en cuenta determinados factores, tanto endógenos como exógenos, que están presentes en la infancia y adolescencia. Estos factores es importante lograr descubrirlo a tiempo, porque el hecho de no descubrir a tiempo estos factores, pues evidentemente que van a desfavorecer el desarrollo de un talento deportivo a futuro. Factores que están en el orden intrínseco o extrínseco alrededor de un individuo. Entonces, hay que considerar que el hecho de descubrir a tiempo estos factores tiene la posibilidad de que las personas logren adaptar o adecuar sus conductas motrices a la estructura y lógica interna de un deporte. El concepto de potencialidad nosotros lo relacionamos mucho con lo que es el concepto de multipotencia deportiva latente, que está enmarcado en varios factores que aún no se han descubierto, pero pueden estar influyendo en el desarrollo de una potencialidad deportiva latente. Ahora, claro, como decía, la esencia es descubrirlo a tiempo para no agotar la reserva genética potencial de esos niños y adolescentes que inician un deporte. También tenemos otro aspecto muy importante, que es la organización del proceso, donde todos los factores deben estar, ¿cómo se llama?, inmiscuidos y deben estar trabajando para el desarrollo del deporte en esas edades. Y ese es el caso de este proceso organizativo que constituye en sí la columna vertebral de la búsqueda de las potencialidades deportivas latentes. Es decir, no solamente ya del talento, sino de ese potencial que está ahí oculto y que es necesario buscarlo. Ahora, sin los especialistas, ese es difícil y eso es uno de los aspectos que nos está golpeando aquí en República Dominicana. Y debe estar apoyado, como le dije, por la salud pública, los ministerios del deporte, ministerios de educación, que es donde se encuentra verdaderamente el nicho o el nido de esos, disculpen, ese donde se encuentra el nido de esos talentos o futuros talentos deportivos.
A continuación, pues, entonces, vamos a hacer un análisis de con quién nosotros nos enfrentamos. Bueno, estos datos son de Indemundi del año 2019 y quería reflejarle a ustedes que dónde vamos a hacer concretamente la búsqueda. La búsqueda nosotros tenemos que buscarla desde 0 a 14 años aproximadamente. Y cuando digo 0 años, no es que de 0 años vamos a buscar el potencial, no, es que hasta 0 años, es decir, hasta el nacimiento del niño, vamos a buscar todo lo que de forma retrospectiva puede influir en un individuo para que a posteriori tenga ese desarrollo o potencialidad con relación a el deporte. Bien, ¿cómo sería eso? Fíjense que aquí nosotros estamos haciendo una relación con las densidades poblacionales de estos países que evidentemente están por encima de República Dominicana, incluso hasta Cuba. En el área latinoamericana estamos considerando a Cuba y a Brasil como países que están por encima de Dominicana, ¿no? En cuanto a los Juegos Olímpicos. En los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, Estados Unidos es quien ocupa la primera posición. Bueno, y así sucesivamente vamos a ver las 5 primeras naciones que están por encima de Cuba y vamos a la densidad poblacional. Fíjense que Estados Unidos de 0 a 14 años tiene más de 61 millones de habitantes. Y dentro de esos 61 millones de habitantes hay más de 30 millones en edad escolar, de niños que participan en los clubes, es decir, una gran participación, una gran cantidad de recursos económicos, y que al mismo tiempo permiten que estos países se puedan dar el lujo de hacer una búsqueda por diferentes modelos que son, por ejemplo, entre ellos, un modelo natural, donde va a ser seguimiento, es decir, lo puede llevar un modelo científico ya haciendo un seguimiento y control de aquellos niños que demuestran una potencialidad por el propio sistema competitivo. Y estos países, pues, con tantos recursos económicos, pues, favorecen en sí la práctica deportiva, poniendo lo que son 2 aspectos muy importantes, que es potencialidad y posibilidad de desarrollar el deporte de iniciación. Ahora vemos también cómo la China, con más de 234 millones de habitantes en estas edades, pues evidentemente pues son países que no van a tener problema para hacer una búsqueda. Ahora, ya como podemos observar, República Dominicana en estas edades tiene más de 2.870.615 niños y niñas que es ahí donde tenemos que hacer la búsqueda. Aquí en República Dominicana hay alrededor de 2 millones de niños y niñas en edad escolar, es decir, incluyendo jóvenes también, perdón. Y República Dominicana tiene el 68 lugar en los Juegos Olímpicos. Ahora, aquí hay una alta reserva potencial que está ahí en las diferentes provincias y que requiere de la búsqueda. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo que va encaminado específicamente a lo que es la Reserva Olímpica de la Juventud para los Juegos de Dakar, Senegal 2026. Estamos enfrascados en esto. Vamos a la segunda etapa del proyecto, que son las mediciones. Vamos a ver qué vamos a hacer seguidamente. Pues bien, históricamente República Dominicana ha participado en los Juegos Olímpicos de la Juventud desde Singapur 2010. Veamos entonces que aquí se participó con 7 atletas, se obtuvieron 2 medallas de oro y 1 de bronce. Estos fueron en atletismo. Después en Nanjing 2014, una medalla de plata y 1 de bronce, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos de Buenos Aires participaron 20 atletas, de ellos 10 fueron de fútbol sala. Fíjense que 7 atletas en Singapur y 8 en Nanjing. Aquí hay 20, pero estos 20 atletas, uno es de un deporte colectivo, que se suma
la gran cantidad de atletas que participan. Aquí se alcanzó una medalla de oro y finalmente 2 medallas en total. Vamos a ver entonces dónde se centraron esas medallas. Esas medallas se centran en 2 de oro en atletismo, que una de ellas es de ¿cómo se llama? Del equipo de América, es decir, una atleta que participa en el equipo de América posteriormente, es decir, que una la alcanzó, ¿cómo se llama? Participando como nación dominicana y la otra en el equipo de América. Después tenemos una de oro en vela, una de plata en boxeo, una de bronce en ecuestre y una de bronce en judo. Y estas son las disciplinas que han participado en los Juegos Olímpicos. Bien, ahora, ¿qué se necesita para llegar entonces a una reserva deportiva sostenible? Acá, precisamente, este es un problema que hay que enfrentar. Como es natural, la educación física no es el deporte, pero la educación física centra una gran base en el deporte. Sí, centra una gran base para el deporte. Aquí, todas las plazas en las escuelas no están cubiertas con profesores de educación física. Por lo tanto, la educación física en la formación que tiene tanto para la psicomotricidad y la sociomotricidad de los niños va a incidir de una u otra manera a la dirección del deporte escolar. Es decir, que el deporte en la escuela, que es necesario el deporte en la escuela, ya sea contraturno, pero al no existir monitores y al haber tan pocos profesores de educación física, ya que no están cubiertas todas las plazas, pues entonces tenemos un gran problema que resolver. Entonces, ¿qué es lo que sería tener una reserva deportiva? Bueno, es tener atletas que tengan perspectivas desde el punto de vista físico, antropométrico, técnico, táctico, es decir, que tengan los componentes de la preparación del deportista o irlo desarrollando, ¿verdad? Y que puedan ir llegando a las selecciones nacionales a corto, mediano y largo plazo. Aquí entonces tendremos que trabajar específicamente con un sistema para que este sistema vaya desarrollando el sistema competitivo, el sistema de búsqueda, lo que es la preparación de los niños, ya no con el deporte federado, es decir, que podamos aportar al deporte federado, pero desde la escuela, es decir, con la clubetización escolar. Entonces, ustedes verán a continuación una lámina que les voy a presentar, donde ahí vamos a tener en cuenta todo este sistema que pretendemos realizar. Y esta sería la lámina. Fíjense que aquí ya en este momento nosotros tenemos un manual, hicimos un manual que va a salir publicado, el cual estaremos facilitando la posibilidad de que ustedes tengan acceso a ese manual. Es un manual para identificar potencialidades deportivas latentes. Yo les voy a explicar cuántos capítulos tiene, en qué consisten esos capítulos. Entonces, aquí tendremos que desarrollar manuales tanto para la iniciación deportiva como para, en esa iniciación que tenemos 2 fases, una fase para el desarrollo de la psicomotricidad y sociomotricidad y una para identificar el potencial. Seguidamente viene lo que es la detección del talento deportivo, entrando en una etapa de tecnificación. Ya los programas o manuales van a ser específicamente en búsqueda de ese atleta que pueda demostrar sus posibilidades de llegar a una selección a futuro y comienzan a estabilizar sus marcas, ¿sí? Ya no sus perspectivas inmediatas, sino sus marcas también, es decir, de acuerdo al tipo de disciplina. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría nuestro trabajo. Ya este trabajo es para selecciones nacionales de 16 a 18 años, coincidiendo con la etapa en la que están las categorías que van a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pues bien, entonces habría que tener en cuenta que en cuanto a la iniciación deportiva a nivel de municipio, pues entonces tendríamos que considerar escuelas que estén en la posibilidad de desarrollar o apoyarla un poco más
para ir desarrollando el deporte en el municipio, sucesivamente así, y tener escuelas entonces y clubes. Ya aquí un poco ya entramos en ¿cómo se llama? En el trabajo en conjunto con las federaciones, ¿verdad? Porque ya aquí, pues, esta etapa de tecnificación requiere de entrenadores mejor preparados y el nivel de las pruebas se va incrementando en la medida que vamos trabajando, es decir, en la profundidad de las pruebas. Para hacer una búsqueda inicial, las pruebas no tienen que ser unas pruebas tan sofisticadas. Lo que hay es que saber cuáles son los periodos sensitivos motores de los niños y qué pruebas se van a hacer en cada momento de acuerdo a esos periodos sensitivos motores. Por ejemplo, un niño de 8 años yo no tengo, o de 9 años, yo no tengo que medirle 1 kilómetro porque en realidad, digamos, de resistencia, porque en realidad no está en su periodo sensitivo motor la resistencia. Tendremos que saber cuál es la fuerza explosiva que tiene de brazo para lanzar o para saltar, pues entonces esos aspectos sí. Es decir, pruebas que vayan en concordancia con la edad o periodo sensitivo motor del niño. Bien, vamos a la próxima lámina. ¿Qué vamos a hacer en la primera etapa? En esta primera etapa del año 2024 estamos un poco atrasados porque deberíamos haber empezado mucho antes, ¿verdad? Pero los tiempos en cuanto a los proyectos es cuando se aprueban y ahora es que tenemos aprobados los proyectos. Bueno, lo primero es que vamos a realizar pruebas físicas y antropométricas en la infancia y adolescencia de la República Dominicana a nivel nacional. Vamos a definir los percentiles físicos y antropométricos, ¿verdad? Entre 9 y 14 años. Vamos a diseñar ligas escolares según las edades previstas. Esas ligas a nivel de municipios, hasta ahí llegarían los niveles. Estarían en las ligas distritales y ligas de municipios, que bueno, vamos a explicar más adelante ese sistema competitivo cómo sería. Vamos a fichar en juegos escolares una preselección ampliada. Fíjense que la preselección ampliada va hasta los 15 años de edad en algunas disciplinas deportivas y ahí empezaríamos a hacer chequeos periódicos con los niños que han sido fichados. Realizar captación de los talentos humanos que trabajarán también con esos niños, ¿verdad? Ya sean entrenadores o algunos monitores que están ¿cómo se llama? Que están trabajando y tengan la posibilidad de atender a esos niños. Vamos a trabajar en un curso internacional sobre dermatoglifia para poder hacer una verificación del potencial de los que sobrepasen el percentil 97, tanto en pruebas físicas como en la talla. Y luego participar en eventos internacionales del área según las potencialidades de cada disciplina y de eso también le vamos a hablar más adelante. Es decir, aquí estamos en la creación de todo un sistema que permita verdaderamente potenciar el deporte, dadas las características de este país, donde hay un nivel de potencialidad latente, pero muy grande, fundamentalmente para las disciplinas que requieren ¿cómo se llama? Requieren de la fuerza y que como los velocistas, los saltadores, es decir, hay un potencial que hay que buscarlo, hay que descubrirlo. Aquí tenemos el manual. El manual, como les dije, tiene 6 capítulos donde tendremos en cuenta las generalidades, una aproximación conceptual, hablaremos del perfil del profesor que tiene que tener, que se requiere, y sobre eso estaremos trabajando con cursos también. Llevarán a fundamentación teórica de qué es lo que es la identificación de potencialidades deportivas latentes, una caracterización biopsicosocial de la infancia y adolescencia en las edades de 9 a 12 años específicamente, para saber qué es lo que vamos a hacer en la búsqueda. Vamos a tener una concepción de la propuesta, cuáles son las pruebas, y por último, cómo verificar el posible potencial deportivo latente de la infancia y la adolescencia, que va desde que nació, cuánto creció, digamos, de 0 a 1 año, de 1 año a 2 años, después por año cuántos centímetros creció, en la pubertad cómo fueron los picos de crecimiento y hasta llegar al momento en que fue evaluado, se hace proyección de talla, se hacen mediciones de otros tipos, se hacen análisis psicosociales para ver y verificar de dónde viene esa potencialidad.
un análisis ¿cómo se llama? La influencia para la iniciación deportiva que tiene de la familia. Es decir, de acuerdo a los aspectos que fueron emanados del resultado del primer diagnóstico. Y la prueba de dermatoglifia de acuerdo a la disposición de la huella dactilar para ver ese tipo de fibra que tiene el niño, hacia dónde apunta ese potencial. Bueno, estos serían aspectos a considerar en cómo verificar el potencial deportivo latente. Bueno, seguidamente, el sistema competitivo en el deporte escolar, orientarlo a dos enfoques. Es decir, fíjense que se compite entre 17 y 15 años. Más adelante, más aguas abajo, no se compite. Por lo tanto, hay que desarrollar hasta nivel, unas competencias que son hasta nivel de distrito, otras a nivel municipal. Es decir, que haya que desarrollar el deporte precisamente en ese nivel porque es más fácil, porque se gastan menos recursos económicos y el país puede invertir a través de un proyecto que se llama el Proyecto Indómita, lanzado por el presidente del país, que ese proyecto pues está apoyado por el INEFI, es precisamente por su director Alberto. Entonces, aprovechando todas esas coberturas, es crear el sistema, algo que contribuye al desarrollo aguas abajo. Aguas abajo, de acuerdo a las categorías que debería competirse hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, tenemos el deporte competitivo, que estaría en el deporte de iniciación. Verdaderamente se requiere de la clubetización escolar. Después tendríamos la tecnificación deportiva, que ese es un paso para que las federaciones deportivas tengan los mejores, con mejores entrenadores, y el perfeccionamiento deportivo. Y los diferentes tipos de eventos que se pueden desarrollar tanto en el deporte lúdico como en el deporte competitivo. Y hay que tener en cuenta que los programas que se hagan aquí también contribuyan al cumplimiento de las competencias pedagógicas según las edades, y que esto tiene que ver con el currículo escolar dominicano para no abortar atletas que verdaderamente no cumplan esos objetivos pedagógicos que hay que desarrollarlos también en sus edades. Es decir, que sería trabajar con un currículo especial dentro del deporte ya específico en la escuela, es decir, a través de la clubetización. En sí, como le estaba diciendo, ese sistema competitivo pues se basaría en ligas de convivencia en los distritos y ligas municipales. Un niño puede estar, digamos, pasar a un club en la liga municipal, pero seguir jugando con su club en la liga distrital. Quiere decir que los niños y las niñas no se pasen jugando el año entero. Es decir, el deporte de manera lúdica, pero ya de las competencias provinciales en adelante ya comienza a haber manifestaciones para el deporte de rendimiento futuro. ¿Por qué? Porque aquí realmente en un campeonato provincial van a ir los mejores. Luego los Juegos Nacionales y después los eventos internacionales hasta llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es decir, todo esto hay que desarrollarlo de manera que se creen sistemas para poder crear una buena base de sustentación del deporte de rendimiento. ¿A partir de quién? De una reserva deportiva, que usted sepa dónde está, que sepa cómo se va desarrollando y que tenga quien atienda esos niños. Todo un sistema. Ahora, aquí como ustedes pueden observar, todas estas disciplinas son disciplinas que están inmersas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Por ejemplo, si se lleva una liga de baloncesto 5 contra 5, pero el deporte que se juega en los Juegos Olímpicos de la Juventud es 3 versus 3. Entonces, hoy para el año 2024, esta sería la categoría por cada uno de estos deportes. Y no la categoría sub-17, porque con estas edades a donde hay que llegar es al año 2026, que son los Juegos Olímpicos en Senegal, Dakar. Es decir, debe de ser este proceso en función de eso, no hacer unos juegos que no contribuyan verdaderamente al deporte que está en la escuela. Entonces,
En una segunda etapa, que ya estamos, como le dije, estamos un poco atrasados, habríamos de trabajar con chequeos nacionales, esos chequeos nacionales, porque ya vamos a tener la reserva que va a participar en clasificatorios que requieren del apoyo de tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio del Deporte y el seguimiento por la salud pública para cuidar la salud de esos niños, que no serían muchos, por supuesto. Ahí hay que capacitar a los entrenadores de acuerdo a los objetivos y fines que se quieren con esta reserva deportiva. Ellos deben de participar en los juegos escolares, como le dije, en las categorías que estamos poniendo, realizar bases de entrenamientos internacionales y participar en eventos clasificatorios internacionales, porque es precisamente en el 2025 que esto se lleva a cabo. Recuerden que para los Juegos Olímpicos hay unas características determinadas de clasificación. A veces alguien que está un poco más adelantado es el que toma la plaza para que alguien que viene abajo sea el que participe en algunas disciplinas. Así ocurre. Entonces, tenemos una tercera etapa, que ya es la participación en los Juegos, donde aquí habría que hacer bases de altura para las disciplinas de resistencia, una prosecución competitiva para el resto de los atletas, un tercer chequeo nacional que sería para la reserva deportiva solamente, que ya está en proceso o de clasificación o que clasificaron, porque aún aquí en el año 2026 hay algunas disciplinas que todavía están en proceso de clasificación. Entonces habría que inscribir los atletas para los Juegos Olímpicos y participar en los cuartos Juegos Olímpicos de la Juventud. Estamos seguros, porque ya lo hicimos en Venezuela, y realmente Venezuela mejoró mucho en los Juegos de la Juventud. Por ejemplo, en mi deporte de balonmano llegamos a clasificar para, ¿cómo se llama? Para Buenos Aires, los 2 equipos de balonmano. Y fue un trabajo muy extraordinario. En lucha, que era otro deporte que yo atendía, pues clasificamos muchos luchadores y los resultados fueron de excelentes. Ahora, aquí tenemos otro aspecto, y es para llevar esa prosecución competitiva, ¿a qué países se debería de ir en el 2023 habría que haber ido a estos países que son prácticamente de aquí del área, ¿verdad? Y de Sudamérica. En el 2024, perdón, estos son los países que deberíamos visitar de acuerdo al potencial. Por ejemplo, en atletismo, por decir algo, a Cuba, Jamaica y a Ecuador, ¿verdad? Y ustedes ven aquí que están, digamos, 3 países. Sí, el problema es que de acuerdo a lo que clasifiquemos, ahí es donde hay potenciales que hay que ir y participar. Por ejemplo, los velocistas podremos ir a Jamaica, en Cuba hay saltadores, a lanzadores algunos, en Ecuador eventos de resistencia. Es decir, solamente sería mover los atletas en un grupo muy pequeño hacia esos lugares, ¿no? Y podemos observar, digamos, en la esgrima, por decir algo, en la esgrima esto va cambiando. ¿Por qué? Porque no son los mismos lugares, no son las mismas potencialidades por armas, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2025, Francia en espada, Hungría en sable, en Italia en florete. Es decir, ¿dónde están verdaderamente las mejores potencialidades por área? Y ya, por ejemplo, el levantamiento de pesa en el área, México es un país de una alta potencialidad y Colombia también. Es decir, que esta prosecución competitiva sería para los clasificados o los que están por clasificar aún, y que estos son los países donde deberíamos ir a desarrollar esa potencialidad con vistas ya a los Juegos Olímpicos. Bien, entonces, hasta aquí nuestra ponencia. Como ustedes ven, termino con esta frase: el talento es una virtud fraguada con el espíritu. Muchas gracias por su atención. Pues nada, pueden hacer sus comentarios en los comentarios y darle like si le ha gustado la ponencia. Muchas gracias, estimados colegas.